¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás hablando con Dios de la manera correcta? La oración, ese vínculo íntimo entre el Creador y su creación, es un acto poderoso, pero también puede ser incomprendido. En Mateo 6, 7, 8, Jesús nos advierte: cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Este versículo nos enseña que no se trata de palabras grandiosas, sino de un corazón sincero y conectado a su voluntad. Hoy exploraremos cómo evitar los errores comunes al orar y cómo alinear nuestras palabras con el propósito divino. Si buscas fortalecer tu relación con Dios a través de la oración, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir el poder transformador de hablar correctamente con tu Padre Celestial? La oración es un acto profundo, pero ¿cuántas veces la hemos reducido a una rutina sin sentido, repitiendo palabras vacías que no alcanzan el corazón de Dios? Este es un error que muchos cometen sin darse cuenta. Jesús mismo advirtió sobre este problema cuando dijo: cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Mateo 6, 7, 8. Este pasaje no solo nos confronta, sino que también nos ofrece una visión renovada de lo que realmente significa hablar con Dios. No se trata de cantidad, sino de calidad. No de adornar nuestras palabras, sino de presentar un corazón sincero y genuino. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo podemos evitar caer en el error de las vanas repeticiones y entrar en una verdadera comunión con Dios? Imagina por un momento una relación en la que una persona solo dice lo mismo una y otra vez, sin pasión ni significado. ¿Podría esa relación crecer? Por supuesto que no. Así también es nuestra relación con Dios. Él no busca un ritual vacío, busca nuestra alma, nuestra esencia. Las palabras que repetimos mecánicamente pueden sonar piadosas, pero si no nacen de un corazón genuino, se convierten en un ruido que no llega al cielo. Es como el sacrificio de Caín, quien ofreció algo que parecía bueno a los ojos humanos, pero que no fue aceptado por Dios porque no provenía de un corazón recto. La oración es, por definición, el acto más íntimo de comunicación con el Creador y merece ser tratado como tal. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuya oración tocó el corazón de Dios, no por la cantidad de palabras que usaron, sino por la sinceridad que esas palabras llevaban. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de Ana, la madre de Samuel. En su desesperación, Ana oró en el templo con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero en realidad, lo que Ana hacía era derramar su alma delante de Dios. Sus palabras no fueron elocuentes ni largas, pero brotaban de un lugar profundo y verdadero. El resultado fue que Dios respondió a su oración de manera poderosa, dándole al hijo que tanto deseaba. Esta historia, relatada en 1 Samuel 1:9-20, nos recuerda que la oración no necesita adornos, sino autenticidad. En contraposición, Jesús nos da un ejemplo de lo que no debemos hacer. En Lucas 18:9-14, relata la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba de pie, proclamando sus virtudes y agradeciendo no ser como los demás, mientras que el publicano, con humildad, se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, ten misericordia de mí, pecador». Jesús deja claro que fue el publicano quien salió justificado, porque su oración provenía de un corazón humilde y sincero. Este contraste nos muestra que no es el discurso elaborado lo que agrada a Dios,
sino una disposición de espíritu que reconoce su grandeza y nuestra necesidad de Él. Ahora bien, ¿cómo llegamos a ese lugar de autenticidad? Todo comienza con nuestra comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando oramos, no estamos hablando con alguien distante, sino con un Padre amoroso que nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Isaías 65:24 dice: «Antes que ellos clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré escuchado». Esto significa que no necesitamos persuadir a Dios para que nos escuche. Él ya está atento a nuestras palabras. Lo que necesita de nosotros no es un discurso perfecto, sino una rendición genuina. Para muchos, la repetición se ha convertido en una forma de llenar el vacío en la oración, un intento de prolongar el tiempo que pasamos en ella para sentirnos más espirituales. Pero Jesús nos muestra otra manera. En su propio ejemplo de oración, conocido como el Padre Nuestro, nos enseña a ser concisos y claros. Esta oración, que se encuentra en Mateo 6, 9, 13, no es extensa ni complicada, pero abarca todo lo que realmente importa. Reconocer la santidad de Dios, buscar su voluntad, pedir provisión diaria, recibir perdón y ser librados del mal. Cada palabra tiene peso, cada frase está llena de significado. Un corazón que ora de manera correcta no necesita repetir por temor a no ser escuchado. La confianza en la fidelidad de Dios elimina el miedo que a menudo lleva a las vanas repeticiones. Pensemos en los profetas de Baal, en Reyes 18, 26, 29, quienes clamaron durante horas, incluso cortándose con cuchillos, para que su Dios respondiera. En contraste, Elías simplemente oró con fe y certeza, diciendo: «Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo sus corazones a ti». Reyes 18:37. La diferencia no estaba en la duración o la intensidad de las oraciones, sino en la relación con el Dios verdadero. La clave para evitar las vanas repeticiones está en recordar que la oración es un diálogo, no un monólogo. Es fácil caer en la tentación de hacer de la oración una lista de pedidos, pero cuando comprendemos que Dios también quiere hablarnos, nuestra perspectiva cambia. Esto no significa que no podamos presentar nuestras necesidades ante Él, sino que lo hagamos con un espíritu de confianza y adoración, sabiendo que Él ya tiene cuidado de nosotros. Si has sentido que tu oración ha perdido su esencia, que se ha convertido en algo mecánico, no estás solo. Todos enfrentamos momentos en los que nuestras palabras parecen vacías y nuestro espíritu se siente seco. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios. Él no nos rechaza por nuestras debilidades, sino que nos invita a volver a empezar. Filipenses 4, 6, 7. Nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es el tipo de oración que transforma, que nos lleva de la ansiedad a la paz. La oración, cuando se realiza de manera correcta, no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros. Nos permite ver la vida desde la perspectiva de Dios, confiando en su plan, incluso cuando no entendemos el proceso. Así como Jesús oró en el huerto de Getsemaní, diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Nosotros también somos llamados a rendirnos a su voluntad, sabiendo que Él tiene el control.
Cuando dejamos de lado las vanas repeticiones y abrazamos una oración auténtica, nuestra relación con Dios se profundiza. Aprendemos a confiar más en su amor, a depender de su dirección y a descansar en su presencia. La oración deja de ser una obligación y se convierte en un privilegio, un momento de encuentro con el Dios que nos creó y nos ama incondicionalmente. La próxima vez que ores, recuerda que no necesitas convencer a Dios con tus palabras. Solo necesitas presentarte tal como eres, con un corazón sincero y dispuesto. Él ya está esperándote, listo para escuchar y responder de maneras que superan tus expectativas. La verdadera oración no está en las palabras que decimos, sino en el espíritu con el que las pronunciamos. Esa es la manera correcta de hablar con Dios. La intimidad con Dios es un tesoro inigualable, pero muchas veces pasamos por alto lo esencial de buscar un tiempo apartado para encontrarnos con Él. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de esta conexión íntima cuando, aún en medio de su ministerio, buscaba momentos de soledad para orar. En Marcos 1:35 leemos: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta imagen de Jesús en comunión con el Padre nos invita a reflexionar. ¿Cómo podemos esperar escuchar su voz si no estamos dispuestos a apartar un tiempo para estar con Él? Muchos creen que la oración debe adaptarse al ritmo apresurado de sus días, pero la Escritura nos muestra que la verdadera oración requiere un corazón dispuesto a detenerse, a silenciar el ruido y a entrar en su presencia. En ese espacio de intimidad, Dios no solo escucha, sino que también habla, instruye y revela su propósito para nuestras vidas. El Salmo 91:1 nos dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo describe no un acto ocasional, sino un hábito, una elección constante de buscar refugio y dirección en Él. Habitar bajo su abrigo implica más que palabras. Es un estado de comunión continua que nace de la intimidad. En la vida de Moisés encontramos un ejemplo poderoso de lo que significa estar en la presencia de Dios. Cuando subió al monte Sinaí, no se trató de una breve interacción. Éxodo 34:28 relata que permaneció allí con el Señor 40 días y 40 noches, recibiendo las tablas del pacto y escuchando directamente la voz de Dios. Este tiempo apartado no solo transformó su entendimiento, sino también su rostro, que brillaba con la gloria divina al descender del monte. Aquí aprendemos que la intimidad con Dios no solo nos renueva por dentro, sino que también impacta nuestra vida exterior de maneras visibles. Para cultivar esa intimidad, es necesario comprender que la oración no es un acto impulsivo o secundario, sino un encuentro planeado con Dios. Daniel, incluso bajo amenaza de muerte, mantenía una disciplina diaria de oración. En Daniel 6:10 se narra que, sabiendo que el decreto había sido firmado, subió a su habitación y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, oró 3 veces al día, como lo hacía siempre. Este hábito no era casualidad, sino una prioridad inquebrantable en su vida. Por eso, cuando enfrentó el peligro en el foso de los leones, su fe permaneció firme, alimentada por esa relación constante con Dios. La intimidad con Dios también requiere honestidad. La oración no es un lugar para esconderse, sino para presentarnos tal como somos. Hebreos 4:16 nos anima: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En ese acercamiento, no necesitamos fingir o aparentar perfección, porque Dios ya conoce nuestras luchas y limitaciones. En cambio, podemos presentarle nuestro corazón desnudo,
con la seguridad de que Él nos recibe con amor y nos guía hacia una vida transformada. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no solo les dio palabras para repetir, sino una estructura que reflejaba la profundidad de la relación que Él mismo tenía con el Padre. El Padre Nuestro comienza con un reconocimiento de quién es Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Este inicio nos recuerda que la oración no comienza con nuestras necesidades, sino con adoración. Es un acto de alabanza que eleva nuestra mirada hacia su santidad y nos ayuda a reconocer su soberanía. La intimidad con Dios no se desarrolla de la noche a la mañana, requiere constancia y dedicación. Así como Jesús se apartaba regularmente para orar, también somos llamados a hacer de la oración un hábito en nuestras vidas. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a presentar nuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracias, prometiendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Esta paz no es el resultado de un esfuerzo humano, sino el fruto de habitar en su presencia y confiar en su amor. En la historia de la Biblia, vemos cómo esta búsqueda constante de intimidad con Dios marcó la vida de aquellos que eligieron apartar tiempo para estar con Él. El rey David, a pesar de sus errores, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque entendía la importancia de la comunión con Él. En el Salmo 63:1 escribió: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Este deseo profundo por la presencia de Dios no era un acto esporádico, sino una búsqueda constante que definía su relación con el Creador. Para nosotros, la invitación sigue vigente. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Este versículo resalta el deseo de Dios de tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Pero esa relación requiere una respuesta de nuestra parte: abrir la puerta, apartar el tiempo y darle el lugar que merece en nuestras vidas. El valor de la intimidad con Dios no puede subestimarse. No solo transforma nuestra vida espiritual, sino también nuestras decisiones, actitudes y relaciones. En Proverbios 3:5-6 se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no depender de nuestro propio entendimiento, prometiendo que Él enderezará nuestras sendas. Esa confianza solo puede desarrollarse a través de una relación cercana y personal con Él, cultivada en el lugar secreto de la oración. La verdadera intimidad con Dios no es algo que se consigue con el esfuerzo humano, sino que es un regalo que Él nos ofrece cuando decidimos buscarlo con todo nuestro ser. Jeremías 29:13 declara: Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo nos asegura que Dios no está distante ni escondido. Él está cerca, esperando que lo busquemos con sinceridad. Al reflexionar sobre la vida de Jesús, vemos que su tiempo de oración no solo lo fortalecía para enfrentar las dificultades, sino que también lo guiaba en cada paso de su ministerio. En Lucas 5:16 se nos dice que frecuentemente se apartaba a lugares solitarios para orar. Este hábito no era una obligación, sino una necesidad vital para mantener su conexión con el Padre. Esa misma necesidad la encontramos en nuestras propias vidas. En un mundo lleno de distracciones y ruido, la intimidad con Dios se convierte en un refugio, un lugar donde encontramos claridad, dirección y paz. Pero no podemos esperar cosechar los frutos de esta relación si no estamos dispuestos a invertir tiempo en cultivarla. La oración no es solo una actividad, es un estilo de vida que transforma todo nuestro ser.
Cuando pensamos en lo que significa apartar tiempo para Dios, debemos recordar que no se trata de cumplir con una rutina, sino de entrar en un espacio donde su presencia renueva nuestras fuerzas y nos da una perspectiva eterna. Isaías 40:31 lo expresa de manera hermosa. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el resultado de una relación cercana con Él, una vida marcada por su gracia y su poder. La invitación está abierta para todos. Dios no busca perfección, sino disposición. No espera palabras elaboradas, sino un corazón sincero. En su presencia encontramos todo lo que necesitamos: dirección, consuelo, fortaleza y amor. Y esa presencia está disponible para quienes decidan apartarse de las distracciones del mundo y entrar en el lugar secreto de la oración. Cuando hacemos de la intimidad con Dios una prioridad, nuestra vida cambia de manera profunda y duradera. Todo comienza con una decisión: buscarlo, no como un acto obligatorio, sino como el mayor privilegio que podemos tener. La oración que realmente transforma nuestras vidas no es aquella que simplemente nace de nuestros deseos, sino la que está alineada con la voluntad de Dios. Este principio, aunque sencillo, tiene un peso enorme en nuestra relación con Él. En 1 de Juan 5, 14-15 leemos: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Este pasaje nos revela una verdad poderosa. El poder de nuestra oración no está en las palabras que usamos, sino en la sintonía que tenemos con su propósito eterno. Buscar la voluntad de Dios en la oración no significa renunciar a nuestras necesidades o anhelos, sino presentarlos con un corazón dispuesto a someterse a su plan perfecto. Jesús mismo es el ejemplo supremo de este principio. En el huerto de Getsemaní, cuando enfrentaba el peso de la cruz, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este momento nos enseña que incluso en medio del dolor y la incertidumbre, nuestra oración debe estar fundamentada en la confianza de que los caminos de Dios son siempre mejores que los nuestros. La Escritura nos muestra repetidamente que los planes de Dios superan cualquier expectativa humana. En Isaías 55:8-9, el Señor declara: Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Orar según su voluntad nos permite alinear nuestro corazón con su sabiduría infinita, reconociendo que Él ve lo que nosotros no podemos ver y obra con un propósito eterno en mente. Para entender cómo orar conforme a la voluntad de Dios, debemos primero conocer su carácter, y esto solo es posible a través de su palabra. La Biblia no es solo una guía espiritual, sino la revelación de su voluntad para la humanidad. En Salmos 119, 105, encontramos esta poderosa verdad: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo nos recuerda que cuanto más tiempo pasamos en las Escrituras, más claros se vuelven sus propósitos y más fácilmente podemos discernir cómo orar de acuerdo con ellos. Un ejemplo bíblico claro de una oración alineada con la voluntad de Dios se encuentra en la vida de Salomón. Cuando Dios le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera, Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo. En 1 Reyes 3:9 dice:
Por tanto, concede a tu siervo un corazón que entienda para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Esta petición agradó tanto al Señor que no solo le concedió sabiduría, sino también las riquezas y el honor que no había pedido. Este relato nos enseña que cuando nuestras oraciones reflejan un deseo de cumplir su propósito, Dios responde de maneras que superan nuestras expectativas. Cuando oramos alineados con la voluntad de Dios, experimentamos una transformación en nuestra perspectiva. Nuestras prioridades cambian y comenzamos a desear lo que Él desea. Esto no significa que dejemos de pedir por nuestras necesidades, sino que las presentamos sabiendo que su respuesta será lo mejor para nosotros, aunque no siempre sea lo que esperamos. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos recuerda que incluso cuando la respuesta a nuestras oraciones no es inmediata o clara, podemos confiar en que Él está obrando en nuestro favor. A través de toda la Escritura, encontramos ejemplos de personas que oraron con la convicción de que la voluntad de Dios era suprema. Abraham, cuando intercedió por Sodoma, mostró un corazón dispuesto a aceptar la decisión final de Dios. Aunque pidió misericordia para la ciudad, nunca impuso sus propios deseos sobre la justicia divina. En Génesis 18:25 dijo: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Este pasaje ilustra una oración que combina fervor con humildad, un modelo que todos podemos seguir. El apóstol Pablo también vivió esta realidad, a pesar de pedir repetidamente ser librado de un aguijón en su carne. Dios le respondió que su gracia era suficiente. 2 Corintios 12:9. Pablo aceptó esta respuesta con gratitud, reconociendo que incluso en su debilidad, la voluntad de Dios se cumplía. Este ejemplo nos enseña que orar conforme a la voluntad de Dios requiere confianza, incluso cuando su respuesta desafía nuestras expectativas o deseos personales. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en este proceso. Romanos 8:26-27 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje nos asegura que no estamos solos en nuestra búsqueda por alinear nuestras oraciones con su propósito. El Espíritu Santo nos guía, intercede por nosotros y nos ayuda a discernir su voluntad. La oración alineada con Dios también nos protege de las peticiones egoístas. En Santiago 4:3 encontramos esta advertencia: cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Este versículo nos invita a examinar el corazón detrás de nuestras oraciones. ¿Buscamos glorificar a Dios o satisfacer nuestros deseos personales? La oración que agrada a Dios siempre busca su gloria y el bienestar de su pueblo. Cuando nuestras oraciones se centran en su voluntad, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de la incertidumbre. Filipenses 4:6-7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es el fruto de confiar en que sus planes son perfectos.
aunque no siempre los comprendamos de inmediato. El tiempo de espera también es una parte esencial de la oración según su voluntad. A menudo, Dios nos pide paciencia mientras obra en nuestras vidas. En Habacuc 2:3 leemos: «Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá». Este versículo nos anima a perseverar en la fe, confiando en que su respuesta llegará en el momento perfecto. Orar conforme a la voluntad de Dios es un acto de fe que nos libera de la ansiedad y nos acerca más a Él. No es una tarea fácil, pero es una invitación a rendirnos completamente a su propósito. En Proverbios 16:3 se nos exhorta: «Encomienda al Señor tus obras, y tus planes se realizarán». Esta promesa nos asegura que cuando buscamos su dirección, Él endereza nuestras sendas y cumple su propósito en nosotros. La oración, cuando está alineada con su voluntad, no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter. Nos ayuda a ver la vida desde su perspectiva, fortaleciendo nuestra relación con Él y capacitándonos para vivir en obediencia. En todo momento, recordemos las palabras de Jesús: «Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Mateo 6:33. Este llamado nos recuerda que al poner su voluntad en el centro de nuestras vidas, encontramos todo lo que realmente necesitamos. La alineación con la voluntad de Dios no es solo un principio, es un estilo de vida que redefine nuestra manera de orar y vivir. Al buscar su propósito en cada oración, experimentamos su fidelidad, su guía y su paz de maneras que superan cualquier expectativa humana. Esta es la verdadera esencia de hablar con Dios. La oración es un regalo sublime, una conexión directa con el Creador del universo. Sin embargo, muchas veces nos acercamos a ella con un enfoque equivocado, priorizando nuestras propias necesidades sobre el propósito más elevado de Dios. Este error, tan común como sutil, puede privarnos de experimentar la verdadera profundidad de la comunión con el Padre. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, lo primero que les mostró fue el enfoque correcto. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Mateo 6, 9, 10. Desde el inicio, Jesús establece que la oración comienza con un reconocimiento de la grandeza de Dios y con un deseo sincero de que su voluntad prevalezca. Pero, ¿qué sucede cuando nuestro enfoque está en nuestras propias necesidades y deseos? Las Escrituras nos advierten que este tipo de oración puede ser vacía y estéril, incapaz de alcanzar la plenitud que Dios quiere darnos. Santiago 4:3 dice: «Piden y no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones». Este versículo nos confronta con una verdad incómoda. La oración no se trata de convencer a Dios de cumplir nuestros caprichos, sino de alinear nuestros corazones con su propósito eterno. Cuando nuestras oraciones están centradas únicamente en lo que queremos, perdemos de vista la grandeza del plan divino y reducimos la oración a un simple acto transaccional. La oración que prioriza a Dios sobre nuestras necesidades no ignora nuestros anhelos, sino que los coloca en la perspectiva correcta. El Salmo 37:4 nos ofrece una clave esencial: «Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón». Este pasaje no promete que Dios cumplirá cada deseo superficial, sino que, al deleitarnos en Él, nuestros deseos se transforman y comienzan a alinearse con lo que verdaderamente necesitamos. Así, la oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en una expresión de confianza y gratitud. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo los hombres y mujeres de fe
aprendieron a poner a Dios en el centro de sus oraciones. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo enfrentaba la reconstrucción de Jerusalén, Nehemías oró: «Te suplico, Señor, Dios del cielo grande y temible, que mantienes tu pacto de amor con quienes te aman y obedecen tus mandamientos, que presten atención tus oídos y abran tus ojos para oír la oración que tu siervo eleva ante ti día y noche en favor de tu pueblo Israel». Nehemías 1:5-6. En lugar de comenzar con una lista de demandas, Nehemías reconoció la soberanía de Dios y se posicionó humildemente como su siervo, pidiendo dirección y misericordia. Esta actitud de humildad y sumisión contrasta profundamente con la tendencia humana de hacer de la oración un instrumento para obtener lo que queremos. Cuando nuestro enfoque está en nuestras necesidades, corremos el riesgo de olvidarnos de quién es Dios y de lo que Él desea hacer en y a través de nosotros. Proverbios 19:21 nos recuerda: «Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá». Este versículo nos desafía a examinar nuestras oraciones y a preguntarnos si están verdaderamente alineadas con el propósito eterno de Dios. El problema de priorizar nuestras propias necesidades en la oración radica en que puede llevarnos a la frustración espiritual. Cuando nuestras expectativas no se cumplen, fácilmente podemos sentirnos desanimados o incluso alejarnos de la oración. Sin embargo, cuando nuestra oración está centrada en Dios, descubrimos que la verdadera satisfacción no está en obtener lo que queremos, sino en conocerlo a Él más profundamente. En Filipenses 4:6-7, Pablo escribe: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos muestra que la oración no es un medio para controlar nuestras circunstancias, sino una oportunidad para experimentar la paz que solo Dios puede dar. En el contexto de esta enseñanza, es crucial entender que Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Jesús dijo: «Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?». Mateo 6:26. Este recordatorio nos asegura que Dios cuida de nosotros y conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Pero esta certeza no debe llevarnos a una actitud de exigencia, sino a una postura de gratitud y confianza. La oración correcta nos invita a ir más allá de nuestras necesidades inmediatas para participar en el plan de Dios. Isaías 6:8 nos ofrece un poderoso ejemplo de esta disposición. «Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: Aquí estoy. Envíame a mí». Esta respuesta no surge de una lista de peticiones, sino de un corazón completamente rendido al propósito divino. De la misma manera, nuestras oraciones deben reflejar un deseo de colaborar con la obra de Dios en el mundo, más allá de nuestras circunstancias personales. Una de las claves para evitar centrar nuestras oraciones en nuestras propias necesidades es adoptar una perspectiva eterna. Colosenses 3:2 nos exhorta: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque nos ayuda a recordar que nuestras vidas están conectadas a un propósito mucho mayor que nuestras preocupaciones diarias. Al orar con esta mentalidad, nuestras palabras reflejan no solo nuestros anhelos, sino también nuestro compromiso con la obra de Dios en la tierra. Otro aspecto esencial es reconocer que Dios a menudo utiliza nuestras oraciones para moldear nuestro carácter. En lugar de simplemente cambiar nuestras circunstancias,
Él usa la oración para transformarnos desde adentro. Romanos 12:2 nos anima. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La oración centrada en Dios no solo busca respuestas externas, sino también una renovación interna que nos prepara para cumplir su voluntad. Es en este contexto que podemos entender la importancia de la alabanza y la adoración en la oración. Cuando comenzamos nuestras oraciones exaltando a Dios por quien es Él, nuestros propios deseos se colocan en segundo plano y nuestro enfoque se dirige hacia su gloria. El Salmo 104 dice: «Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre». Este versículo nos enseña que la alabanza no solo honra a Dios, sino que también transforma nuestra perspectiva, ayudándonos a ver nuestras necesidades a la luz de su suficiencia. Además, la oración que prioriza a Dios sobre nuestras propias necesidades nos lleva a interceder por los demás. En lugar de enfocarnos únicamente en nuestras preocupaciones, comenzamos a participar en la obra redentora de Dios al clamar por su intervención en las vidas de otros. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo escribe: «Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad». Este llamado nos recuerda que nuestras oraciones tienen un impacto mucho más amplio del que a menudo imaginamos. Al final, la verdadera esencia de la oración no está en lo que obtenemos, sino en lo que llegamos a ser a través de ella. Es un medio por el cual somos transformados, un proceso que nos lleva a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. En Deuteronomio 6:5 encontramos este mandato: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Este amor no surge de la satisfacción de nuestros deseos, sino de una relación profunda y auténtica con aquel que es digno de nuestra adoración. Cuando nuestra oración refleja este amor, se convierte en un acto de adoración, un reconocimiento de la grandeza de Dios y de nuestra dependencia de Él. La oración que pone a Dios en primer lugar no solo transforma nuestras palabras, sino también nuestra vida entera. Nos lleva a caminar en humildad, a vivir con gratitud y a participar en el plan eterno de nuestro Creador. Este es el verdadero propósito de la oración, y esta es la manera correcta de hablar con Dios. La oración no es solo un momento de hablar, sino también un acto profundo de escuchar. En la agitación de nuestras vidas, muchas veces olvidamos que la comunicación con Dios no es un monólogo, sino un diálogo donde su voz tiene un papel central. La Escritura nos recuerda una y otra vez que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también desea hablarnos. En Salmos 46:10 encontramos estas palabras: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Este llamado al silencio y la quietud no es una invitación a la pasividad, sino a la sintonización espiritual, un estado en el que podemos discernir su voz y su dirección para nuestras vidas. Escuchar a Dios requiere algo que muchas veces nos cuesta practicar: la quietud interior. En un mundo saturado de distracciones, encontrar tiempo para escuchar su voz puede parecer un desafío, pero es esencial para nuestra vida espiritual. El profeta Elías tuvo una experiencia que ilustra esta realidad. Después de huir al desierto y buscar refugio en una cueva, Dios le habló no a través de un viento poderoso, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un susurro apacible.
En 1 Reyes 19:12 se describe cómo este susurro, pequeño pero cargado de significado, fue suficiente para revelarle la presencia de Dios. Esta narrativa nos muestra que escuchar a Dios no siempre implica grandes manifestaciones. A menudo es en los momentos más tranquilos y sencillos donde su voz se hace más clara. Pero, ¿cómo podemos aprender a escuchar a Dios en medio del ruido y las distracciones de la vida diaria? La clave está en cultivar una relación de intimidad con Él. Jesús, durante su ministerio terrenal, buscaba regularmente momentos de soledad para estar en comunión con el Padre. Marcos 1:35 dice: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este ejemplo nos enseña que escuchar a Dios requiere intención y disciplina, un compromiso consciente de apartar tiempo para enfocarnos en su presencia. El acto de escuchar también implica un corazón dispuesto a obedecer. En Jeremías 29:13 encontramos una promesa: Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo subraya que escuchar a Dios no es simplemente un ejercicio mental, sino una búsqueda que involucra todo nuestro ser. Cuando nos acercamos a Él con sinceridad, nuestras vidas se alinean con su voluntad y su voz comienza a resonar de manera más clara en nuestro espíritu. La Biblia misma es uno de los medios más seguros y poderosos a través de los cuales Dios nos habla. Cada vez que abrimos las Escrituras, tenemos la oportunidad de escuchar su corazón y su propósito para nosotros. En Hebreos 4:12 leemos: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos recuerda que la palabra de Dios no solo es un texto antiguo, sino una guía viva que nos habla de manera personal y directa. Sin embargo, escuchar a Dios también significa estar atentos a su Espíritu Santo, quien habita en nosotros y nos guía en toda verdad. Jesús prometió esto a sus discípulos cuando dijo: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Esta guía no siempre viene en forma de palabras audibles, sino como una convicción interior, una paz inexplicable o una dirección clara en momentos de incertidumbre. Aprender a reconocer estas señales del Espíritu requiere sensibilidad espiritual, un fruto que se desarrolla al pasar tiempo en comunión con Dios. A menudo, la falta de escucha en nuestra vida de oración proviene de la prisa con la que abordamos a Dios. Presentamos nuestras peticiones, agradecemos rápidamente y volvemos a nuestras actividades diarias sin detenernos a esperar una respuesta. Pero la Escritura nos llama a una actitud diferente. En Lamentaciones 3:25-26 se nos dice: El Señor es bueno con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente la salvación del Señor. Este acto de espera no es inactividad, sino una demostración de fe y confianza en su tiempo perfecto. Escuchar a Dios también implica discernir su voz entre las muchas voces que compiten por nuestra atención. El enemigo intentará distraernos y sembrar confusión, pero Jesús nos asegura que podemos distinguir su voz. En Juan 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo nos da confianza de que, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de reconocer su dirección y seguir su guía, incluso en medio de las distracciones. Para discernir la voz de Dios, debemos filtrar lo que escuchamos a través de su palabra. Cualquier dirección que contradiga las Escrituras no proviene de Él,
ya que Dios nunca se contradice. En Salmos 119, 105 se nos recuerda: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este pasaje enfatiza que la palabra de Dios es el estándar por el cual evaluamos todo lo que creemos escuchar, asegurándonos de que estamos caminando en su verdad. Además de escuchar su voz directamente, Dios también habla a través de las circunstancias. A veces, las puertas que se abren o se cierran en nuestra vida son una manera en la que Él dirige nuestros pasos. En Proverbios 16:9 leemos: El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos recuerda que, incluso cuando no comprendemos el camino por el que nos guía, podemos confiar en que su plan es bueno y perfecto. Escuchar a Dios no siempre significa recibir una respuesta inmediata o clara. A menudo, su silencio también tiene un propósito. En esos momentos, somos llamados a confiar en su soberanía y a recordar que su tiempo es perfecto. Isaías 30:18 dice: Por eso el Señor espera para tener piedad de ustedes. Por eso se levantará para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios justo. Dichosos todos los que esperan en Él. Este versículo nos anima a perseverar en la fe, incluso cuando no escuchamos una respuesta inmediata. Finalmente, escuchar a Dios nos transforma. Cada vez que discernimos su voz y respondemos con obediencia, nuestra fe crece y nuestra relación con Él se profundiza. En Santiago 1:22 se nos exhorta: No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado nos recuerda que escuchar a Dios no es suficiente. Debemos actuar conforme a lo que Él nos revela, permitiendo que su dirección moldee nuestras decisiones y nuestra vida entera. Cuando aprendemos a escuchar a Dios, descubrimos que su voz no solo nos guía, sino que también nos consuela, nos anima y nos da paz en medio de las tormentas. Este acto de escucha, aunque desafiante, es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar en nuestra vida de oración. Es allí, en la quietud de su presencia, donde encontramos dirección, fortaleza y propósito. La oración, en su esencia, no es solo una conversación con Dios, sino también una muestra de fe que atraviesa el tiempo, las pruebas y las incertidumbres. En Lucas 18:1, Jesús contó una parábola para enseñar a sus discípulos que debían orar siempre, sin desanimarse. Esta declaración, aunque sencilla, encierra una verdad profunda sobre la naturaleza de la oración. Requiere persistencia. La fe perseverante no se detiene ante el silencio ni ante las dificultades, porque reconoce que la oración no se trata únicamente de obtener respuestas inmediatas, sino de mantener viva nuestra conexión con el Padre. La parábola de la viuda persistente, que sigue a esa introducción, nos revela mucho sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. La viuda no dejaba de acudir al juez, a pesar de que él no temía a Dios ni respetaba a las personas. Al final, su persistencia venció la indiferencia del juez, quien finalmente hizo justicia. Jesús utiliza esta historia para señalar que si incluso un juez injusto puede responder a la insistencia, ¿cuánto más hará Dios, quien es justo y amoroso? En Lucas 18, 7, 8, Jesús pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Este relato no es una promesa vacía, sino una invitación a confiar en el carácter de Dios, que siempre escucha y responde a sus hijos. La persistencia en la oración no significa simplemente repetir las mismas palabras una y otra vez.
Se trata de una postura del corazón que elige confiar, incluso cuando no se ven resultados inmediatos. En Hebreos 11:1 encontramos la definición de la fe que sustenta esta perseverancia. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Orar con fe es seguir hablando con Dios, incluso cuando la respuesta parece estar lejos, confiando en que su tiempo es perfecto y su voluntad es buena. Dios usa el tiempo de espera en nuestras vidas no solo para trabajar en nuestras circunstancias, sino también para moldearnos. En Romanos 5:3-5, Pablo escribe: Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este pasaje muestra que la persistencia en la oración no es simplemente una prueba de nuestra fe, sino una herramienta para desarrollarla. Cada vez que elegimos orar en lugar de rendirnos, estamos creciendo en confianza y dependencia de Dios. La historia de Ana, la madre de Samuel, ilustra cómo la oración perseverante puede llevarnos más allá de nuestras limitaciones humanas hacia un encuentro transformador con Dios. Durante años, Ana oró por un hijo, y aunque su situación parecía imposible, no dejó de clamar al Señor. En 1 Samuel 1:20 leemos que, a su debido tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Samuel, diciendo: «Se lo pedí al Señor». Su persistencia no solo resultó en una respuesta a su petición, sino que también la llevó a rendirse completamente al plan de Dios, dedicando a su hijo al servicio del Señor. Este relato nos muestra que la perseverancia en la oración no solo afecta nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestro corazón para alinearlo con el propósito divino. En la oración persistente, aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Lo que al principio puede parecer un retraso o una negativa, a menudo es una preparación para algo mayor. Isaías 40:31 declara: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este versículo nos asegura que el tiempo de espera no es un tiempo perdido. Es en ese proceso que Dios nos fortalece y nos prepara para recibir su respuesta en el momento adecuado. El Espíritu Santo juega un papel crucial en nuestra capacidad para perseverar en la oración. En Romanos 8:26-27, Pablo dice: «El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios». Esta verdad nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha por mantenernos firmes en la oración. El Espíritu Santo nos fortalece y nos guía, incluso cuando nuestras palabras fallan. La persistencia también nos enseña a depender completamente de Dios. En 2 Corintios 12:9, cuando Pablo oró para que el aguijón en su carne fuera quitado, la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aunque no recibió la respuesta que esperaba, Pablo aprendió a confiar en que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlo. Este tipo de dependencia solo se desarrolla cuando persistimos en la oración, aprendiendo a buscar más a Dios que a las respuestas que esperamos. El llamado a perseverar no es un mandato vacío, sino una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios. En Mateo 7:7-8, Jesús nos anima: «Pidan
y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Estas palabras no solo nos invitan a orar, sino a hacerlo con una fe inquebrantable, confiando en que Dios siempre responde, aunque su respuesta no siempre se alinee con nuestras expectativas. La paciencia que se desarrolla en la oración persistente también nos capacita para discernir la voluntad de Dios. Muchas veces, nuestras peticiones iniciales reflejan nuestros propios deseos, pero a medida que oramos, Dios ajusta nuestro corazón para alinearlo con su propósito. En Proverbios 3, 5, 6 leemos: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta confianza se fortalece en el proceso de esperar en Él, sabiendo que sus caminos son siempre mejores. Jesús mismo modeló esta perseverancia en su oración en el huerto de Getsemaní. 3 veces oró al Padre, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Aunque sabía lo que enfrentaría, su oración persistente no fue un intento de cambiar el plan de Dios, sino una muestra de su total rendición y confianza en el Padre. Este ejemplo nos inspira a perseverar, no solo para obtener lo que pedimos, sino para rendirnos completamente a su voluntad. La fe perseverante también es un testimonio para quienes nos rodean. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos exhorta: Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Cuando continuamos orando con gratitud, incluso en medio de desafíos, mostramos al mundo que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en el Dios que tiene el control de todas las cosas. Cada vez que elegimos persistir en la oración, estamos declarando nuestra fe en la bondad y fidelidad de Dios. La oración persistente no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre cambia algo en nosotros. Nos enseña a confiar más profundamente, a esperar con paciencia y a vivir con una expectativa constante de su obra en nuestras vidas. Es un acto de fe que nos lleva a experimentar la presencia de Dios de maneras que trascienden nuestras circunstancias temporales. La invitación de Dios es clara: no te rindas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando. Él escucha cada clamor, ve cada lágrima y honra cada acto de fe. En su tiempo, y de acuerdo con su perfecto plan, responderá. Mientras tanto, nos transforma en el proceso, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. La persistencia en la oración no es solo una prueba de nuestra fe, es una expresión de nuestra confianza en que Él siempre obra para nuestro bien y su gloria. La oración, en su profundidad y misterio, es mucho más que un ritual religioso o una práctica devocional. Es un puente entre lo finito y lo infinito, un espacio sagrado donde lo humano se encuentra con lo divino. A través de la oración, no solo hablamos con Dios, nos transformamos en la misma medida en que permitimos que su presencia moldee nuestra vida. Sin embargo, para que esta transformación ocurra, es necesario comprender que la oración correcta no depende de métodos, palabras o fórmulas, sino de un corazón dispuesto a rendirse, escuchar y responder al llamado del Creador. Cuando pensamos en la oración como un diálogo vivo, comenzamos a percibir que cada palabra pronunciada, cada silencio guardado y cada pensamiento dirigido hacia Dios tienen un propósito eterno.
La oración es el lenguaje del alma que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, conectándonos con el autor de la vida. En este sentido, la oración correcta no solo nos acerca a Dios, también nos acerca a nuestro propósito en este mundo. En Jeremías 33:3, Dios hace una promesa que resuena con fuerza. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este clamor no es solo un grito de necesidad, sino una invitación a explorar los misterios del corazón de Dios y a recibir su dirección para nuestras vidas. La oración correcta también es una declaración de identidad. Cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos como sus hijos, sabiendo que Él nos escucha, no por lo que hacemos, sino por quienes somos en Cristo. En Romanos 8:15 se nos dice: «Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre». Este versículo nos recuerda que la oración no es una transacción ni una súplica desesperada, sino una conversación íntima entre un Padre amoroso y sus hijos amados. Reconocer esta verdad cambia radicalmente nuestra forma de orar, porque nos libera del temor y la duda, y nos invita a confiar plenamente en su amor y fidelidad. En la profundidad de esta relación, descubrimos que la oración no solo es una práctica espiritual, sino un estilo de vida. Cada pensamiento, acción y decisión pueden convertirse en una forma de oración cuando vivimos conscientes de su presencia. Pablo lo expresa claramente en 1 Corintios 10:31. Así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esta perspectiva nos enseña que la oración no se limita a los momentos específicos que dedicamos a hablar con Dios, sino que abarca cada aspecto de nuestra existencia. La manera correcta de orar incluye no solo palabras, sino también actos que reflejan nuestra dependencia y devoción hacia Él. En este viaje de oración, también aprendemos que la actitud de nuestro corazón es tan importante como las palabras que pronunciamos. Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones sinceros. En Salmos 51:17 encontramos esta verdad: «El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón contrito y humillado». Cuando oramos desde un lugar de honestidad, reconociendo nuestras limitaciones y nuestra necesidad de Él, abrimos la puerta para que su gracia actúe poderosamente en nuestra vida. Este es el tipo de oración que no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestro carácter y nos acerca más a su imagen. La oración correcta también tiene el poder de unificar nuestro corazón con la voluntad de Dios. En un mundo dividido por prioridades y distracciones, la oración nos ayuda a reenfocar nuestra vida en lo que realmente importa. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: «Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Esta instrucción no significa ignorar nuestras responsabilidades terrenales, sino vivir con una perspectiva eterna que nos permite priorizar lo que glorifica a Dios. La oración, cuando es practicada con un corazón dispuesto, nos alinea con su propósito y nos da la claridad para vivir de acuerdo con su plan. Es en este contexto que la oración también se convierte en un arma poderosa contra la adversidad. No porque nos garantice la ausencia de problemas, sino porque nos fortalece para enfrentarlos con fe y confianza. En Efesios 6:18 se nos instruye: «Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos». Este llamado nos recuerda que la oración no solo es una herramienta personal, sino también una forma de interceder por otros y participar en la batalla espiritual que se libra en el reino invisible. Al final, la oración correcta nos lleva a un lugar de gratitud y adoración.
No importa cuáles sean nuestras circunstancias, siempre hay razones para agradecer y alabar a Dios. En Filipenses 4, 6, 7 se nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es el fruto de una oración que reconoce la bondad y fidelidad de Dios. Una paz que trasciende todo lo que podemos comprender y que nos sostiene en medio de cualquier tormenta. La manera correcta de hablar con Dios, entonces, no se reduce a una fórmula o una técnica, sino que abarca todo lo que somos y hacemos. Es un acto de fe, una expresión de amor y una rendición total a su soberanía. Cuando oramos de esta manera, descubrimos que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros. Nos transforma en personas más humildes, más agradecidas y más alineadas con el propósito de Dios para nuestras vidas. Cada vez que nos acercamos a Dios en oración, tenemos la oportunidad de experimentar su presencia, su poder y su amor de una manera nueva. Este es el verdadero propósito de la oración, no solo obtener respuestas, sino conocer más profundamente al Dios que nos creó y nos redimió. En este conocimiento, encontramos todo lo que realmente necesitamos, porque en Él están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:3. Al concluir este mensaje, recordemos que la oración no es una obligación, sino un privilegio. Es el medio por el cual participamos en la obra de Dios en el mundo y en nuestra propia vida. Así que, cada vez que ores, hazlo con un corazón sincero, una fe inquebrantable y un deseo ardiente de conocer más a aquel que es digno de toda gloria y alabanza. La manera correcta de hablar con Dios es, en última instancia, una manera de vivir en comunión constante con Él, permitiendo que su gracia nos transforme y nos guíe en cada paso del camino.